Estamos en la práctica número 3 de automatización 2. Esta práctica es de secuencia A más, B más, A menos. Mi nombre es Lorena Rodríguez. Mi nombre es Vladimir Ceriza. Mi nombre es Eddie Castellano. Y Camilo Acevedo. Entonces vamos a iniciar explicando el circuito neumático, que consta de 2 cilindros doble efecto. Contamos con una válvula, dos válvulas 5 medios, con cada una con su respectivo solenoide. Contamos con una fuente de alimentación y una unidad de mantenimiento. Entonces la conexión va de la unidad de mantenimiento a la fuente de alimentación, lo cual va a alimentar las válvulas, y estas a su vez en la salida van a alimentar a los cilindros doble efecto. Ahora vamos a explicar el circuito eléctrico. Entonces el circuito eléctrico consta de una fuente de energía, una caja de pulsadores, una caja de relés. Contamos con 4 sensores y contamos con los solenoides. Entonces el inicio del circuito va acá de la fuente, va conectado a la caja de los pulsadores. En la primera línea va a ir conectado de la salida del pulsador, va a ir conectado al sensor B0, o sea, a este sensor. Y ese sensor va a ir conectado al relé número 1. Lo vemos acá. Y la salida del relé del relé va a cerrar la línea número 1. Para la línea número 2 alimentamos el sensor A1, que sería este sensor. Lo alimentamos desde la fuente, y la salida del sensor va a alimentar al relé número 2, cual lo vemos acá. Y la salida del relé número 2 va a cerrar la línea número 2. En la tercera línea va desde la fuente, va a ir alimentado el sensor B1, que es el que se encuentra acá. Este a su vez, la salida de este va a alimentar al relé K3, y este cerrará el circuito para cerrar la línea número 3. En la cuarta línea, desde la fuente, va a alimentar al sensor A0, que es este, y este alimentará al relé número 4, que se encuentra acá, y este a su vez cerrará la línea número 4. Ahora, en la línea número 5 va a ir alimentada desde la fuente hasta el contacto auxiliar normalmente abierto de K1, y la salida de este va a ir conectada al solenoide, y la salida del solenoide va a cerrar la línea número 5. La línea número 6 consta de energizar desde la fuente al contacto auxiliar del relé número 2, y la salida de este va a ir conectada al solenoide Y3, que sería este solenoide, y este cerraría la línea número 6. La línea número 7 va a ir desde la fuente conectada, alimentando al contacto auxiliar del relé número 3, que es este de acá. Y la salida de este alimentará al solenoide Y2, que sería este. Y este cerrará la línea número 7. En la última línea energizaremos al contacto auxiliar del relé 4, y la salida de este alimentará al solenoide Y4, que es este. Y este a su vez cerrará la línea número 8, y así termina el circuito. Ahora vamos a darle inicio a la prueba. Encendemos la fuente. Entonces vemos que está en un estado inicial. Pulsamos una vez
Y ahora lo vamos a hacer continuo. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a realizar ahora el montaje de la práctica de laboratorio número 3 en el programa FluidSim, que consta de realizar este circuito, lo que me va a determinar una secuencia A menos B menos A más B más. Entonces iniciamos con una hoja nueva y vamos a iniciar con el circuito neumático, que consta de una fuente de alimentación, una unidad de mantenimiento, dos válvulas 5 medios con dos solenoides, cada válvula para su respectivo cilindro, doble efecto. Entonces vamos a ubicar dos cilindros doble efecto y nos disponemos a conectar. Entonces desde la fuente de alimentación a la unidad de mantenimiento, y este es el que alimentará a las dos válvulas, y la salida de las válvulas alimentará a los cilindros doble efecto. Iniciamos enmarcando los finales de carrera y cuando la marca A0 significa que el vástago está en su posición inicial, y cuando es marca A1 el cilindro actúa. Igualmente con el segundo cilindro, que lo vamos a llamar B, igual B0 va a significar el estado inicial y B1 cuando el cilindro actúa. Ahora nos disponemos a realizar el circuito eléctrico. El circuito eléctrico consta de la fuente de energía, en la primera línea vamos a ubicar el pulsador, que va a ser el eje principal de todo nuestro circuito. Seguido de esto vamos a ubicar el primer sensor, el que va a estar ubicado en B0. Ubicamos un obturador o un contacto auxiliar normalmente abierto y lo vamos a denominar en este caso contacto read, que va a tener la marca B0. El FluidSim asume por lógica que el contacto auxiliar debe ir normalmente cerrado, ya que el estado inicial de los cilindros se encuentra en B0 y en A0. Igualmente en la línea número 4 vamos a ver que vamos a ubicar el sensor A0 y se va a transformar automáticamente en un contacto normalmente cerrado. Seguido a esto vamos a ubicar el relé número 1, que va a ir conectado a la salida del primer sensor. Seguimos con la segunda línea, que va a constar del segundo sensor, que se va a llamar A1, el cual va a estar ubicado en este lugar. Conectamos desde la fuente alimentando al sensor y ubicamos el segundo relé. Cerramos la línea número 2. La línea número 3 constará del tercer sensor, que se va a llamar B1. Ubicamos contacto read, conectamos a la fuente de energía y la salida del sensor
va a ir ubicado el relé número 3. En la cuarta línea vamos a ubicar el último sensor que corresponderá a A0. Conectamos desde la fuente, ubicamos contacto read y enmarcamos A0. Vemos que automáticamente el programa lo asume como un contacto auxiliar normalmente cerrado. La salida de este sensor ubicaremos el relé número 4. En la línea número 5 empezaremos a conectar el primer contacto auxiliar, que corresponderá al contacto auxiliar del relé número 1. Conectamos desde la fuente y ahora vamos a ubicar los selenoides de la válvula. El primer selenoide, que estará ubicado en la línea número 5, va a ser el selenoide Y1, lo que corresponderá a este selenoide, lo que permitirá la salida del vástago. En la línea número 6 ubicaremos el segundo contacto auxiliar, que pertenecerá al relé número 2, normalmente abierto. Seguido a esto ubicamos el segundo selenoide, que va a corresponder a Y3, que significa que este también se llamará Y3, lo que permitirá que saldrá el segundo cilindro de doble efecto. En la línea número 7 ubicamos el contacto auxiliar número 3, que corresponde al relé 3, y ubicamos el selenoide de la válvula, que corresponde a Y2, lo que significa que este también se llamará Y2 y cumplirá la función de devolverme el vástago del cilindro A. Cerramos la línea número 7 y por último, en la línea número 8 conectaremos el último contacto auxiliar, que corresponderá al relé número 4, el cual energizará al selenoide Y4, que en el circuito neumático corresponde a este selenoide, el cual cumplirá la función de devolverme el vástago B. Nos disponemos a iniciar el circuito para ver su funcionamiento. Entonces vemos que está en un estado inicial A0, energiza la línea número 4, activará el relé número 4, lo cual me permitirá activar el contacto auxiliar K4, lo que energizará el selenoide número 4 y permitirá que los dos vástagos estén en su estado inicial. Al activar el pulsador, vemos cómo funciona. Sale el primer cilindro, seguido a esto sale el segundo cilindro. El tercer paso es entra el cilindro A y el cuarto paso es se devuelve el cilindro B. Entonces vamos a explicar paso a paso cómo funciona cada paso. Entonces el primer paso, al oprimir el pulsador, permitirá el paso de energía, lo cual permitirá activar el relé número 1, que a su vez activará el contacto auxiliar número 1, lo que permite que se active el selenoide de la válvula Y1, se activará esta parte, lo que permitirá que el vástago salga.
Vemos que ahí el vástago salió. El segundo paso, como el vástago sale, y acá tenemos el sensor A1, lo que me permitirá activarlo. Vemos acá que lo activa, energiza la línea número 2, activará el relé número 2, activará el contacto auxiliar K2, lo que me permitirá activar el solenoide Y3. Vemos que acá activa el solenoide, activa la válvula y sale el vástago del cilindro de B. El tercer paso, al salir el cilindro de B, activará el sensor B1 que se encuentra ubicado en esta parte, lo que permitirá activarlo, me energizará la línea número 3, activará el relé número 3, activará el contacto auxiliar número 3 y activará el solenoide Y2, el cual lo vemos ubicado acá, lo que me permitirá realizar la función de devolver el vástago A. Como último paso, al devolverse el vástago, activará el sensor A0 que se encuentra ubicado en esta parte, lo que me permitirá energizar la línea 4 y activará el relé número 4, que activará el contacto auxiliar K4 y activará el solenoide Y4, lo que me permitirá devolver el vástago de B. Entonces ahí vemos el funcionamiento. Se activa el primero, se activa el segundo, se devuelve el primero y se devuelve el segundo. Y así es como funciona la secuencia A menos B menos A más B más. Muchas gracias.